Hablamos con... Bienvenidos a Planino Empresas. Hoy vamos a hablar de la compliance, pero esta vez tocándolo desde una perspectiva del despacho jurídico. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué importancia puede tener? ¿Qué relevancia va a tener? ¿Y qué proceso de transformación en el ejercicio profesional? Para ello vamos a contar con Marina Roig Altozano. Bienvenida, Marina. Muchas gracias por la invitación. Bien, Marina es presidenta de la sección de Derecho Penal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, profesora de Derecho Penal de la Escuela Práctica Jurídica y del Máster de la Abogacía Penal del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y del Máster de la Abogacía de la Abogacía de la Universidad de Barcelona. ¿Cómo ves tú, Marina, la importancia de la compliance en el ejercicio del profesional de derecho? Bueno, para nosotros, ¿no? como abogados penalistas, yo soy abogada penalista, aparte de todo lo que has comentado, pues bueno, ha sido un poco un revulsivo también, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados en nuestro despacho a recibir a los clientes, a recibir a las empresas, cuando ya tenían un procedimiento penal en marcha o ya habían sido víctimas de un delito y aquello no se podía parar, ¿no? Ya, el problema ya estaba, ya se había gestado, había explotado y llegaban a nosotros, ¿no? Y te tocaba, ¿no?, solucionar aquel problema. Bueno, la compliance nos ha permitido prevenir estas situaciones, ¿no? Aquello que siempre pensaba si hubieran hecho, si no hubieran hecho, bueno, pues ahora tenemos la oportunidad como profesionales de ayudar a las empresas para que consigan, bueno, implementar un sistema en el seno de su empresa que les ayude a prevenir la comisión de delitos, que les ayude a prevenir que el día de mañana tengan un procedimiento penal y si lo tienen, que les ayude a defenderse ante ese procedimiento penal pues con más garantías de lo que teníamos antes. En ese sentido, bueno, para nosotros ha sido positivo, no solo porque profesionalmente nos abre, bueno, pues un nuevo nicho de mercado, por decirlo así, sino porque personalmente te permite llegar a donde antes no podías, ¿no? Intentar solucionar los problemas antes de que exploten, ¿no? Bueno, eso no deja de ser también una oportunidad de profesionalización, ¿no? Yo me acuerdo antiguamente, antiguamente tampoco no hace mucho, que una de las grandes quejas de los abogados es justamente que las empresas no hacían medidas preventivas, que cuando ya se encontraban con el problema. Con lo cual, para entendernos, dentro del ejercicio profesional, lo que era la parte preventiva era muy poca. Y ya cuando te llegaban con situaciones que eran difíciles de defender, entre comillas. Ahora, ¿cómo lo arreglo? Exacto. Ahora, sin embargo, eso permite una profesionalización diferente, es decir, y empleo la palabra profesionalización en el aspecto de que entiendo que por parte también del profesional de derecho, para ejercer el compliance en la magnitud que significa, también requiere una especialización, una profesionalización, donde a veces es quererse meter en un negocio, para entendernos, porque sí, supone una facturación y eso para cualquier profesional es importante, pero que también requiere una profesionalización y un nivel de responsabilidad alto por parte de los profesionales, ¿no? Sí. Requiere una profesionalización, no solo, digamos, estar puesto, haber estudiado en profundidad pues cuál es la legislación, el funcionamiento y etcétera del tema compliance, sino llevar una experiencia, ¿no? Tener una mochila, ¿no?, encima. Nosotros como abogados penalistas con más de 20 años de experiencia y de ejercicio, conocemos cómo funcionan las empresas, conocemos dónde se cometen los fallos, ¿no?, por qué muchas veces se cometen delitos, y eso nos permite, cuando una empresa acude a nosotros para solicitarnos un compliance, bueno, tener una visión ya, una mochila a la espalda de experiencia que nos permite, digamos, visualizar cuáles son los procesos más riesgosos, ¿no? Nos ayuda al estudio de los procesos y a identificar los riesgos penales. No olvidemos que el compliance hoy por hoy es fundamentalmente penal, básicamente penal, ¿no? Al menos nuestros clientes cuando nos vienen a buscar lo que nos solicitan es una compliance de tipo penal. Y para poder identificar un riesgo penal tienes que tener una experiencia en derecho penal, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer, ¿no?, tengo que hacer una defensa de los abogados en este sentido, ¿no?, porque bueno, sabemos que a partir del 2010, cuando entró en vigor la primera de las reformas,
bueno, pues también muchas auditoras, ¿no?, se apuntaron, ¿no?, pues a realizar compliance, ofrecer compliance, etcétera. Desde mi punto de vista, en el compliance tiene que participar indispensablemente un abogado penalista, que es quien conoce el Código Penal, quien conoce los riesgos penales y quien tiene la experiencia de procesos judiciales que puede servir a la empresa y ayudar a la empresa. Había una frase de Peter Drucker, el gran gurú de management del siglo pasado, que todo lo que era normativa y legislación te dice no te produce ingresos, ¿no? Pero él le llamaba, son los costes de permanencia en el negocio. Es decir, la compliance, entiendo que se convierte en uno de los grandes factores si uno quiere permanecer en su negocio con tiempo. En ese sentido, da un nivel de ¿qué aporta? Confianza. ¿Qué aporta la empresa? Seguridad, confianza y seguridad. Es decir, ¿qué factores serían? Poco a poco aporta lo que dices, ¿no?, confianza y seguridad, pero también aporta posibilidad de contratar con la administración pública. Quiero decir, no olvidemos que hay una ley de contratos del Estado que impide contratar. En teoría, las administraciones públicas no pueden contratar con sujetos que hayan sido condenados penalmente y por determinados delitos. Como ahora pueden delinquir no solo las personas, sino las empresas. Una empresa que haya sido condenado por determinado tipo de delito, normalmente económico, de corrupción, etcétera, bueno, difícilmente podrá optar a lo mejor a contratar con la administración. Pero ya no solo en el ámbito de la administración, cada vez son más las empresas, sobre todo multinacionales, que tal vez tengan instaurado pues, ¿no?, una tradición más de cumplimiento y de cultura ética, las que van a exigir a sus proveedores que tengan un compliance, van a exigir una garantía de que en esa empresa se está luchando porque no se cometan delitos. Por tanto, para permanecer en el mercado cada vez más será necesario que la empresa tenga instaurado un compliance para poder garantizar a sus clientes y a sus proveedores que es una empresa ética, que cumple con la norma y que en su seno no se cometen delitos. Y esto puede llegar a ser incluso un requisito que se nos exija como empresa. Y tú, como profesional que además ejerces en uno de los despachos de mayor reputación en el tema de compliance en Cataluña, Roig, Vergés y Martínez, en vuestra experiencia, ¿crees que la tendencia va a ser esa? Es decir, que se va a ir pidiendo a los proveedores, oye, enséñame tu certificación en compliance, que es una manera de eludir también riesgos, entiendo, ¿no? Lo sé, ¿me confirmas, ¿no? Si te fijas, ya hay empresas, hay muchas empresas que tienen colgado su código ético, ¿no?, en sus páginas web, ¿no? Y muchas cláusulas de códigos éticos lo que dicen es que cualquier cliente o cualquier proveedor tiene que, tiene que comulgar, ¿no?, con la cultura de cumplimiento y de ética de la empresa. Por tanto, lo que es hasta ahora una recomendación, ¿no?, poco a poco va a ser una exigencia. Y la empresa que ya tenga instaurado un compliance va a exigir, porque una de las cosas que le va a decir el compliance es que determinados contratos, ¿no?, determinadas operaciones exija a su proveedor o a su cliente que tenga implementada también este tipo de medidas. Claro, lo que pasa es que si su proveedor, imaginemos, la empresa es pequeña y su proveedor es Telefónica, que tenga la capacidad de poder exigir determinadas actuaciones, la pequeña y la grande, suele ser más difícil. Al fin y al cabo, lo que pretende el compliance, lo hagas como lo hagas, es decir, tú lo puedes hacer más complicado o menos complicado, como tiene que ser este traje a medida, ¿no?, para la empresa, pues en función del tamaño y de la actividad de la empresa será más o menos complejo, ¿no? Hay que amoldarlo a las necesidades de la empresa y la estructura de la empresa. Lo que pretende el compliance es que la empresa sea ética, que se cumpla con la norma. Cumplir con la norma y ser ético puede ser una empresa que tenga 2 trabajadores o una empresa que tenga 100 trabajadores. Por tanto, si Telefónica le pide a una empresa pequeña de 10, 20, 30 trabajadores que cumpla con la norma, esa empresa está en disposición de hacerlo. Probablemente su compliance sea mucho más sencillo que el de Telefónica, es indudable. No tendrá tanta normativa como la interna como tendrá la de Telefónica. A lo mejor no tiene tantos órganos de vigilancia como tiene Telefónica, pero tendrá su oficial de cumplimiento, tendrá un código ético, tendrá un reglamento y tendrá una estructura de cumplimiento y de ética, que es lo que en realidad se pretende con el compliance. Perfecto. Y tú, como miembro, como presidenta de la sección de lo penal del Colegio de Abogados de Cataluña, ¿crees que las funciones en el compliance están bien definidas actualmente? Es decir, me estoy refiriendo a los actores.
Tenemos por un lado el Compliance Officer, tenemos por otro lado lo que es el certificado, entidades certificadoras acreditadas, tenemos los certificados de despachos profesionales, y ahí se te produce un mare magnum que dices, claro, llega la empresa y dice, bueno, ¿quién tiene razón en todo este mundo, ¿no? Realmente, digamos que en España, ¿no?, hemos empezado la casa por el tejado, ¿no? Hay muchos países de nuestro entorno que tienen normativa en materia de compliance, que lo exigen. En España no se exige tener un compliance. Hay países en que administrativamente se exige, y administrativamente hay unos decretos, hay unos reglamentos que te indican cómo debe ser, qué es lo que debe tener, cuáles son las funciones de compliance officers, etcétera. En España esto no lo tenemos, ¿eh? Nos hemos ido arriba y nos hemos ido al Código Penal, lo hemos metido en el Código Penal, hemos dicho que vamos a castigar a las empresas si cometen delitos y que tienen que tener un modelo de organización que evite delitos, y ya está, y no nos han dicho más. Nos han dicho un poquito, ¿no?, que tiene que haber un oficial de cumplimiento, que tiene que haber una supervisión, un sistema de sanciones, pero en realidad tenemos un diseño muy precario, muy precario. Por tanto, a partir de lo que nos dice el Código Penal, bueno, pues efectivamente cada despacho de abogados, cada auditora, cada certificadora está desarrollando su modelo, ¿vale? No hay una normativa administrativa que regule al detalle o con un mínimo de detalle lo que debiera ser. Por tanto, bueno, todos más o menos, todos tienen las patas que nos dice el Código Penal, ¿no? Las tenemos todos, ¿no?, las ofrecemos todos, pero luego a partir de ahí, bueno, pues nosotros, por ejemplo, proponemos a las empresas no solo el oficial de cumplimiento del que habla el Código Penal, sino un órgano de vigilancia que supervise a la cúpula, al Consejo de Administración, para asegurar no solo que tenemos controlados y supervisados a los trabajadores, sino que hemos controlado y vamos a controlar también a la cúpula. Bueno, hay otros despachos que no proponen esta figura. Bueno, vamos todos un poco, el compliance está trabajando y se está creando sobre la marcha, sin una regulación específica. Llevamos desde el año 2010, en el 2015 el legislador nos dio 4 pistas más, pero en realidad son 4 pistas, no está reglamentado realmente como tal vez debiera haberse hecho. Uno de los puntos que hoy en día aparece en el mercado, o que se oferta en el mercado, es, imagínate que la entidad certificadora, yo quiero certificarme por una entidad certificadora y quiero un certificado en compliance. Bien, hoy en día la única norma certificable en compliance es la SG 900. Bueno, pero imagínate que va y te dice, no, yo te voy a dar un certificado como entidad certificadora, y te va el auditor, que está especializado en modelos de gestión o en sistemas de gestión, y está, por otro lado, que te lleva a un abogado. A mí me genera una duda ese tipo de situación. Por ejemplo, te las pongo a ver qué te parece, y dentro de ello si nos puedes ayudar un poco. Imagínate un despacho de abogados que ha ejercitado, que ha generado y ha estudiado los procesos de la empresa, que ha mirado los riesgos con los que se encuentra y ha mirado las medidas adecuadas. Y es el despacho que lleva toda la vida trabajando con esa empresa cliente, y es una empresa especializada en el tema de compliance. Y te viene la certificadora, y te viene con un abogado suyo que tú no escoges. Y va la certificadora y te dice que no, porque los riesgos no son los adecuados o las medidas no son las correctas. Ahí tenemos un conflicto entre dos profesionales del derecho, ¿correcto? Uno que evidentemente ha realizado un servicio, habrá cobrado por ese servicio, y en el cual llega el momento de la empresa que le dice, oye, el trabajo que me has hecho no es válido porque la entidad certificadora me dice que los riesgos desde el punto de vista jurídico, porque va ahí el abogado, no son los correctos identificados. En esa situación que entramos en un conflicto en que a partir de una auditoría que no sería jurídica, sino más bien de modelo de gestión, se te introduce un conflicto que puede llevar a conflicto entre los dos profesionales del derecho. Y eso yo creo que al final solamente puede acabar en un pacto o en un juicio, ¿no? Porque sería decir, oye, ¿cómo yo, si el abogado que lleva la empresa es profesional, dice, oye, yo lo he identificado porque he hecho bien el trabajo, porque esto está en esa situación? ¿No es, pregunto, distorsionar un poco la función de cada uno en ese apartado? Efectivamente, es la certificadora, quiero decir, claro, si es el auditor que hace la certificación, el auditor evidentemente
no tiene conocimientos penales, como puede tener el abogado penalista que haya hecho este informe de riesgos penales, que haya identificado estos riesgos. Por tanto, se me hace difícil que desde la certificadora puedan poner en cuestión este informe de riesgos. Si se pusiera en cuestión este informe de riesgos penales, porque la certificadora llevara de la mano un abogado penalista que quisiera hacer esta revisión, evidentemente el despacho tendría que sentarse con esta certificadora para ver dónde está la discrepancia y para ver en qué profundidad, ¿no?, qué profundidad ha alcanzado el trabajo de esta auditora, porque cuando el despacho profesional que realiza el compliance realiza el trabajo, nosotros lo hacemos sobre la base de múltiples entrevistas. No solo pasamos un cuestionario que nos ponen unas crucecitas aquí o allá, es decir, nosotros nos reunimos con los responsables de departamento, con el director general, con administradores, y es todo un feedback de información y es un tiempo dilatado para hacer realizar el trabajo. Por tanto, bueno, habría que sentarse con ese compañero, ¿no?, ver qué tiempo le ha dedicado y qué feedback ha tenido con la empresa y ver cuál es el problema de detección de riesgos que hay. Y la alternativa, tal como la plantea la SG 900, que sería decir, oye, si la empresa ya tiene contratado a su profesional y su profesional está cualificado, está colegiado para poder ejercer y le entrega un informe acreditado con su número de colegiado, la entidad certificadora se debería centrar en lo que es lo suyo, que es el modelo de gestión, y dar como válido lo que le está diciendo un abogado con reconocimiento y legitimidad para poderlo realizar. En principio debería, porque la función de la certificadora con el auditor no es entrar al detalle como ha entrado previamente la persona que ha realizado ese informe de riesgos y ese trabajo. Por tanto, debería dar por válido lo que es el informe. Otra cosa es que luego ese informe la auditora compruebe que las medidas que se han propuesto no se están implementando y ahí detecte un fallo. Pero lo que es la identificación de los riesgos, en principio, si está realizada por un profesional, como dices, ¿no?, colegiado, y es un informe con cara y ojos, bueno, debería servir a la auditora. No debería entrar a discutir este análisis de los riesgos, sino si realmente se está implementando correctamente o no este sistema. No olvidemos que el compliance está dirigido, nosotros lo hacemos dirigido a un futuro e hipotético procedimiento penal, es decir, el compliance va a servir para que el juez el día de mañana dictamine si ha habido o no responsabilidad penal de la empresa, y ahí el juez no va a valorar si existe una certificación o no, va a valorar si ese informe de riesgos, si esas medidas que se han implementado, si este canal de denuncias que existía, etcétera, etcétera, es adecuado, ha sido adecuado o no para evitar el delito concreto que se ha cometido. Va a ir al caso concreto, no va a ir a la certificación, va a ir a ese delito concreto, a quiénes los han cometido, a cuáles eran las medidas que en ese momento tenía implementadas la empresa y si ese informe tenía bien detectado ese riesgo. No va a ir a si la empresa tiene certificado o no tiene certificado, ¿no? Pero si en un juicio, digo, puede aportar lo que decíamos, la valoración del profesional y al mismo tiempo una certificación, el modelo de gestión que es efectivo, que es eficiente, mejor que mejor, ¿no? Mejor que mejor. Cuanto más, digamos que cuantas más garantías le puedes aportar al juez, desde luego mejor que mejor. Y el juez lo va a valorar todo, pero lo va a valorar todo y va a valorar el hecho en concreto, ¿no? Los compliance no pueden ser, ¿no?, como decíamos a veces, no pueden ser de maquillaje, porque yo le presente a un juez un documento que diga que tengo un compliance hecho, no va a ser suficiente, ¿no? El juez va a valorar si aquello está correctamente hecho y evidentemente si tienen una certificación tendrá un plus, pero el juez valorará en conciencia el caso concreto de lo que ha sucedido, ¿no? De acuerdo. Oye, pues muchísimas gracias, Marina, por habernos ilustrado sobre el tema del compliance. Gracias a vosotros. Y esperamos verte de nuevo en el programa. Muy bien. Bien, hoy hemos tocado el tema de compliance desde el punto de vista del profesional del derecho. Y gracias a Marina, que aparte de ser presidenta de la sección de lo penal, tiene una larga trayectoria profesional y que le da el trabajar en uno de los despachos como socia, en uno de los despachos de mayor reconocimiento en Cataluña, Roig, Vergés y Martínez. Hasta el próximo programa, muchas gracias.
Aprovecha todas las ventajas de las redes sociales uniéndote y participando en el grupo profesional Plan Innova en LinkedIn. Podrás compartir tus inquietudes y experiencias profesionales con centenares de profesionales de todos los sectores.